¿Cómo están, hermanos? Quisiera compartir con ustedes una experiencia personal que comenzó hace 24 años, en 1999, estamos en el 2023, cuando en la iglesia de Villa Urquiza, en Buenos Aires, donde yo era anciano, se nos ocurrió la idea de que cada sábado íbamos a compartir un capítulo del libro Patriarcas y Profetas. La idea era seguir durante todo el tiempo posible para escudriñar y estudiar los escritos de Elena de White, empezando con Patriarcas y Profetas, porque era el libro que empezaba la serie desde antes de la creación. Una cita, un libro, ¿no? En este caso, especialmente los primeros 4 capítulos, que me impactaron profundamente, ¿no? El libro en cuestión es la historia de la redención de Ellen White, y hubo un capítulo en concreto, que fue el primero, que de hecho es un capítulo que es paralelo al capítulo 30 del Conflicto de los Siglos y al capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, libros que ya había leído, pero Dios sabe, no era quizás el momento, ¿no?, para que mi cerebro hiciera clic. Pero sí que fue pues con este libro, ¿no?, con la historia de la redención, el primer capítulo, y especialmente, que se titula, ¿no?, La caída de Lucifer, y especialmente fue pues una cita que la encontramos en el párrafo 2, ¿no? Bueno, en mi experiencia creciendo en la iglesia adventista, siempre sabía que nuestras doctrinas fueron bien fundadas. Eso está basado sobre las escrituras. Hasta que me preguntó uno de mis amigos, ¿sabías que la doctrina de deidad no está fundada sobre las escrituras ni espíritu de profecía, ni fue aceptada por la mayoría o casi todos los pioneros? La iglesia de Dios en la última generación y desde el principio tiene 2 características. 1, guardan los mandamientos de Dios, y 2, tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Pero mucha gente no entiende el rol de espíritu de profecía. ¿Por qué Dios nos dio una profeta? Generalmente decimos que para restablecer las verdades que tenemos, pero hagamos la pregunta, ¿qué tipo de verdades? Si luces algo que va a crecer a lo largo del tiempo, ¿qué verdades tiene que presentar? Tendríamos que remontarnos aproximadamente 6-7 años, cuando un amigo, hermano, pastor adventista, misionero en África por más de 25 años, hijo también de pastor misionero, me comenta que hemos sido infiltrados y que se ha cambiado nuestra religión. Aquello, claro, me impactó. Y debido a mi confianza en esta persona, decidí investigar y estudiar. No tardé mucho en darme cuenta que aquello de ciencia ficción no tenía nada, que era muy real. Y que desde un punto de vista bíblico del espíritu de profecía y la lógica y el sentido común, efectivamente nos habían infiltrado y habían cambiado nuestra religión, nuestras doctrinas fundamentales. Bueno, la cuestión es que investigando di con varios escritos y una cita del que posiblemente sea el más prestigioso historiador que tenemos en estos momentos de la Iglesia, que es George Knight, ex profesor, porque ya está jubilado, en la Universidad de Andrews. La cita de 1993, publicada en uno de sus libros, dice: la mayoría de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no podrían unirse hoy a la Iglesia si tuviesen que suscribir las creencias fundamentales de la denominación. Más específicamente, la mayoría no podría estar de acuerdo con la creencia número 2, que trata de la doctrina de la Trinidad. Para Joseph Bates, la Trinidad, era una doctrina antibíblica. Para James White era ese viejo absurdo trinitario, y para M.E. Cornell era un fruto de la gran apostasía, junto con doctrinas falsas como la observancia del domingo y la inmortalidad del alma. Ahí tengo que hacer una puntualización.
no se aplica a la mayoría de los adventistas, de los fundadores de la Iglesia Adventista. Se aplica absolutamente a todos. Y lo curioso, además, es que la mayoría de estos pioneros, como la propia Elena White, provenían de iglesias trinitarias, como la metodista, a la que pertenecía Elena White. De manera que vienen de iglesias que son trinitarias. Se convierten en antitrinitarios. Y ahora nos quieren hacer creer que después de un montón de años, eso sí, tuvieron que morir todos los pioneros, la verdad es progresiva y finalmente hemos descubierto la verdad. ¿Vale? Claro, a mí me impactó ver una declaración tras otra de Elena de White, donde dice que aquellos fundamentos, aquellas doctrinas, aquellos principios que se pusieron durante los primeros 50 años de vida de la Iglesia no deben ser removidos ni cambiados para nada, ni una jota ni una tilde. Es más, dice en varias ocasiones que cuando hayan problemas, que esos pioneros se levanten de sus tumbas, es decir, que leamos sus escritos y redescubramos la verdad. Que por cierto, ella ya anticipó que esto ocurriría. Recuerdo que en el año 2008, junto a mi hermana Irene y mi cuñado Marcos, salíamos a repartir alimentos los viernes de noche, ¿sí? Algo caliente para comer y para tomar, a gente que vivía en la calle. Para agosto de ese año o septiembre, no recuerdo bien, nos encontramos a un vagabundo que estaba tomando mate en la esquina de Santiago del Estero y Almirante Brown, lo que en Mar del Plata se conoce como el Automóvil Club Argentino. Lo cierto es que la conversación de este vagabundo giró en torno a explicarnos de forma detallada aspectos que como cristianos nosotros ya conocíamos, pero que nos descolocó viniendo de alguien en esa condición. Este vagabundo nos explicó la gran controversia sobre Cristo y Satanás, ¿sí? De que el enemigo de Dios es un ángel caído y no un demonio con cuernitos, como lo imagina la gente, y dijo una frase que recuerdo hasta el día de hoy: ustedes no conocen a Cristo. Alrededor del año 2000, yo era un anciano en la iglesia adventista del séptimo día, y una de las primeras cosas que aprendí, no solo de la iglesia, sino de la Biblia misma y de otros estudios, es que la palabra de Dios, cuando presenta algo literal, de una manera literal debe ser entendida. Me explico. Si la Biblia dice que el sábado es el séptimo día y dice que el séptimo día es el día que debemos guardar como santo, entonces el sábado y no otro día es el día que debemos guardar. Y como anciano, yo solía dar estudios bíblicos y no tenía dificultad en presentar todos los temas bíblicos, como el sábado mismo, Jesús como el Hijo de Dios, el amor de Dios por los seres humanos, el milenio, el juicio, el santuario, etcétera, etcétera. Pero cuando llegué al estudio de la Trinidad, algo me molestó. Simplemente yo no pude terminar el estudio sobre este tema con confianza, porque simplemente no pude encontrar un solo texto bíblico que afirmara la existencia de un Dios trino o algo similar. ¿Cómo amar a un Dios a quien no conozco? Como me lo enseña el libro de las creencias adventistas en la página 24. Si la palabra me muestra que la relación entre Dios y su pueblo es como la de dos esposos, ¿cómo se puede amar a un esposo a quien no conoces? Ahora, el esposo o la esposa nos pueden sorprender cada día con sus habilidades, con sus cualidades, pensamientos, sueños, y aún así no deja de ser una persona a la que tú conoces. No amas a un misterio. No se puede amar a lo que es oculto, incierto. Se ama a lo que es claro y transparente. Tenía una idea en general de lo que ocurría en el capítulo 1, pero al tener que leerlo en profundidad para luego explicarlo a los hermanos en la iglesia, me di cuenta de que había una situación que no condecía con la doctrina o con el misterio de la Trinidad. Porque en todo el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, lo mismo ocurre con el libro La Historia de la Redención. En el capítulo 1
son similares las situaciones que se presentan, y esto es cómo se originó el pecado en el cielo, antes de la creación del mundo, claro. Y allí es cuando vi que Elena de White mencionaba solamente al Padre y al Hijo en todo el capítulo, y en ningún momento aparecía ni siquiera mencionado, mucho menos la obra o la presencia del Espíritu Santo, no estaba ni mencionado. Y yo me pregunté, ¿por qué ocurre esto? Es algo raro, debería estar el Espíritu Santo porque, según la doctrina de la Trinidad en la cual yo creía, los tres son uno y han trabajado mancomunadamente desde la eternidad. ¿Y por qué a Jesús se lo identificaba como el Hijo de Dios, siendo que esto ocurrió antes de que Jesús se encarnara? Y pensando en esto, me quedé con esa duda, no encontraba una respuesta, no la encontré hasta 10 años después. Y la cita dice así: el gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunidas a su alrededor. Y ahora aquí es la parte que a mí me marcó, me chocó y rompió pues todos los esquemas que yo tenía, ¿no? Todos los conceptos e ideas que yo tenía pues puestos aquí, ¿no? Que dice así: entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él, de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. Esta cita me marcó porque mi concepto era un Dios formado por tres seres: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios, los tres son coiguales, los tres son coeternos, y simplemente pues su función pues, que ejercieron pues era a través de roles, ¿no? La segunda parte que más me impresionó y que más luz me aportó en este tema fue el primer capítulo de Patriarcas y Profetas, las primeras páginas. Realmente con las 4 primeras páginas tiene suficiente. Elena White en ese libro describe cómo fue la caída de Lucifer y la rebelión en el cielo. Y no deja lugar a dudas de que fue precisamente Lucifer el que tuvo envidia y quiso ser igual a Cristo. Cuando el Padre dijo muy claramente que solamente al Hijo le era permitido entrar en consejo con él. ¿Dónde estaba ese tercer ser? Reúne a toda la hueste celestial y delante de todos los ángeles del universo les dice que solo él y solo su Hijo, que tiene su misma sustancia, que es exactamente igual a él, deben ser adorados. Únicamente ellos dos. ¿Dónde está el tercero? El texto bíblico que hizo plantearme seriamente el tema de la deidad es 1 Corintios 8:6, que dice lo siguiente: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ese texto, juntamente con bastantes otros, hicieron replantearme la idea que tenía acerca de la Trinidad, de la deidad, etc. Y eso me llevó a estudiar el tema profundamente durante 7 años. E o texto que mais me impressionou, o que mais me marcou quando eu conheci a verdade sobre o Deus único, está em João 20:17. Eu quero ler para vocês. Não me detenhas, disse Jesus, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: eu volto para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus y vosso Deus, dice Jesús. El versículo que más me llamó la atención a mí fue el que se encuentra en Hebreos capítulo 1, a partir del versículo 1, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo que vi ahí es que está hablando de Dios,
y de que nos ha hablado en estos postreros tiempos por el Hijo, y de que Dios constituyó al Hijo heredero de todo, con lo cual Dios es el Padre del Hijo, y es un acto de Dios el hacerlo heredero. Es propio de una relación padre-hijo, de que el Padre le da todas las cosas al Hijo. Y nos dice que el Padre, de que Dios hizo todo el universo, o hizo el universo por medio del Hijo. Y seguimos leyendo en el versículo 3 que dice, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y lo que notamos aquí, o lo que me impactó a mí personalmente, fue de que Cristo fue heredero de todo, y no solamente eso, sino que nos dice que en ese heredar, Él viene a ser el resplandor de la gloria del Padre. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Cristo es la imagen misma de la sustancia del Padre. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra del poder del Padre. Cristo heredó un nombre más excelente que el de los ángeles. ¿Y cuál es el nombre que se hereda si no es aquel que se recibe de familia? ¿Cuál es el nombre que se hereda si no es el nombre del Padre? Así vemos cómo en estos pocos versículos se nos define claramente la relación que existe entre Dios y Cristo. Y el versículo continúa diciendo y nos explica por qué Cristo al ascender fue hecho mucho más superior a los ángeles y por qué Él heredó un nombre más excelente. Dice el versículo 5 en adelante. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así que, ¿cuál es la razón por la cual Cristo cuando ascendió fue hecho más superior que los ángeles? ¿Cuál es la razón por la cual Cristo heredó un nombre más excelente que el de los ángeles? Es porque a ninguno de los ángeles Dios jamás le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Nunca le dijo jamás esto a ningún ángel, yo seré el Padre y él me será mi hijo. Y otra vez, por tercera vez, le dice ahora a los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. Nosotros vemos que está basado en la palabra del Padre, la razón por la cual Cristo hereda un nombre más excelente que el de los ángeles. Y estas tres palabras de Dios están detalladas aquí. Y lo interesante es que dice, la razón por la cual Cristo hereda un nombre más excelente es porque es engendrado de Dios. Y Dios le comunica eso, el Padre le comunica eso, y después dice, y otra vez yo seré el Padre y él me será hijo. Y después dice, y otra vez, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, y después, y luego, y después de esto, y por segunda vez, y por tercera vez. Y así tenemos una secuencia de cuándo se dicen estos eventos. La tercera vez, en el versículo 6, es cuando Cristo es introducido en el mundo, es decir, es en la encarnación de Cristo, cuando introduce el primogénito del mundo. Pero esa es la tercera vez. La primera vez el Padre le dijo, el día en que lo engendró mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y después anuncia que nuevamente será Padre y nuevamente él vendrá a ser hijo. Vendrá a ser hijo en un nuevo sentido. Y esto hace referencia a la promesa de la encarnación de Cristo. Y otra vez y luego, es decir, consecutivamente o por tercera vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, al Hijo, dice, adórenle todos los ángeles. Todo lo que yo leía sobre Dios me presentaba un solo ser, uno solo, el Padre del Señor Jesucristo, y no un Dios 3 en 1 o 1 en 3. De todos ellos, el texto que más me molestaba fue el que se encuentra en el libro del Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. El texto dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Siendo el Apocalipsis la revelación de Jesucristo a sus siervos en la tierra, y siendo el último libro de la Biblia y ciertamente el más importante para nuestros días, y ya que cierra los acontecimientos de la última generación que
habrá en la tierra, donde Dios estará iluminando la tierra con su gloria, su bondad, su amor y su sabiduría, donde todo el cielo estará involucrado como nunca antes en el fin del conflicto cósmico. Mi pregunta fue: ¿cómo es posible que el Espíritu Santo, siendo Dios, porque así lo enseña la Trinidad, cómo es que no está presente en este momento tan importante? El texto dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, y las envió por medio de su ángel, quien las notificó a Juan, su siervo. Simple y directamente tenemos Dios, que dio a Jesucristo, tenemos a Jesús, tenemos al ángel, tenemos a Juan y tenemos a nosotros mismos. Dios aquí me estaba mostrando todos los seres involucrados en la comunicación entre el cielo y la tierra, y el Espíritu Santo no estaba presente. Interrogué a pastores sobre esto, y las respuestas que me dieron simplemente no me convencieron para nadie, sino todo lo contrario. La propia contradicción entre ellas y su falta de base bíblica me convencían cada vez más de que algo estaba erróneo, algo estaba errado en esta doctrina. Empecé a estudiar el tema con profundidad, y cuanto más estudiaba la Biblia, la revelación, más me daba cuenta de que esta doctrina no resistía a un claro así dice el Señor. De hecho, ni un así dice el Señor, y mucho menos un claro así dice el Señor, que debería guiar toda doctrina. Uno de los textos que más me impresionó cuando empecé a estudiar este tema fue Apocalipsis 5, versículo 13, que habla acerca de la adoración celestial. Yo estaba estudiando el libro de Apocalipsis y me llamó mucho la atención que decía: oía a toda criatura que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por siempre jamás. O sea, este pasaje que habla acerca de la adoración de toda criatura dirigida solamente al Padre y al Hijo, me llamó muchísimo la atención para repasar o para revisar este tema, ¿no? Después el resto del libro de Apocalipsis me pareció sumamente contrario al concepto trinitario, porque después se habla acerca de la santa ciudad, donde Dios y el Cordero van a ser el templo de ella, Dios y el Cordero van a ser las luces de ella que van a iluminar, etc. Entonces los 144.000 son redimidos para Dios y para Cristo. Los santos van a juzgar juntamente con Dios y con Cristo durante los 1000 años. O sea, se usa muchas veces la expresión Dios y Cristo. Entonces, el libro de Apocalipsis en general fue lo que más me llamó la atención, pero en particular Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Indagando Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, me di cuenta de que la visión del trono de Dios observaba solamente a Dios Padre y a Cristo, el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo aparecía como parte de las llamas de fuego en los candelabros. Así también se menciona al Espíritu Santo como parte de los 7 cuernos y los 7 ojos de Cristo, el Cordero Inmolado, capítulo 5. Y eso me llevó a indagar más profundamente la Escritura y llegué a Miqueas capítulo 5, versículo 2 y a Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 36, que en Patriarcas y Profetas, Elena G. de White nos declara que Jesucristo está dando testimonio de sí mismo en Proverbios 8. Mencionando también de los testimonios Patriarcas y Profetas capítulo 1 y la historia de la redención capítulo 1, que nos habla de la caída de Lucifer. Así que estaba en un hospital mental, Dios me envió una Biblia y comencé a leerla, muy emocionado de lo que estaba aprendiendo. Y quiero decirte cómo conocí acerca de Dios. La primera vez que escuché la palabra Trinidad fue en ese hospital mental.
Cuando estaba en ese hospital, uno de los pacientes se me acercó. Él parecía un poco más normal que los otros pacientes, pero como quiera, era uno de los pacientes de ese hospital mental, al igual que yo. Así que no sabía cuánto yo podía confiar en él. Se me acercó y me preguntó si sabía o se había escuchado sobre estas personas que estaban tratando de desmontar o desmantelar la Trinidad. Y le dije, ¿qué es la Trinidad? Y él quedó confundido porque yo estaba con la Biblia todo el tiempo y pienso que él pensaba que todo el mundo sabía lo que es la Trinidad. Así que yo no tenía ni idea porque nunca había escuchado la palabra Trinidad que yo recuerdo. Él comenzó a explicarme que Dios realmente es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todos combinados en uno solo, que eran tres pero que realmente no lo eran, que eran tres y uno a la misma vez. Yo no entendí, yo no sabía de qué le estaba hablando, así que fue a la mesa y colocó tres naranjas en forma de triángulo y él comenzó a decirme, a explicarme, mira, aquí hay tres, pero realmente son uno. Y ahí estoy yo. Él está en un hospital mental, yo estoy en un hospital mental, ambos pacientes. Yo miré la mesa y veo que hay tres naranjas y él me decía que había una. Realmente pensé que él estaba loco, honestamente. Bueno, tenía una buena razón para pensar así. Él estaba en un hospital mental igual que yo. Así que honestamente pensé que él estaba loco y yo descarté esa idea. Yo nunca había leído nada de eso. Cuando este tema de la deidad, la verdad del Padre y del Hijo, se me fue presentada, el capítulo número 14 de Juan fue uno de los capítulos que más me impresionó. En el versículo 6, Jesús declara las siguientes palabras: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En la conversación que está teniendo Jesús con sus discípulos, Él está claramente tratando de dejarles saber de que algo especial hay en Él. Y que cuando nosotros buscamos a Cristo encontramos estas tres cosas. Encontramos el camino, la verdad y la vida. Más adelante en el versículo 15, cuando Cristo está declarando de que si nosotros oramos en su nombre, Él lo hará, Él dice las siguientes palabras: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo mismo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Obviamente hay algo especial que Cristo está dejarles saber a sus discípulos, y es que no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, declara en el versículo 18. Aunque Jesús físicamente iba a ascender al cielo después de su resurrección, después de la muerte de la cruz, Él les estaba dejando saber a sus discípulos que no los iba a dejar solos. Y por eso en el versículo 23, respondiéndole a la pregunta de uno de sus discípulos, Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y, presten atención, vendremos a Él y haremos morada con Él. El Padre y el Hijo harán morada en nosotros a través del medio del Espíritu de la verdad, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo, al cual, como menciona el Espíritu Profecía, el Padre ha dado su Espíritu sin medida alguna a su Hijo Cristo Jesús. A pesar de la tremenda evidencia, aún mi fe cojeaba, pues yo no entendía lo del otro Consolador. No entendía dónde estaba su trono, no se le daba gloria ni adoración en ninguna parte de la Biblia. Cristo les dejó saber que en ese día del Pentecostés, el día que ellos recibieran el Espíritu Santo, el Consolador, ellos se iban a dar cuenta que el Padre estaba en Cristo, que Cristo estaba en ellos y que ellos estarían en Cristo. Esto está en Juan 14:20. Judas, no el Iscariote, él estaba allí, tal vez le estaba dando vueltas la cabeza, como a muchos de nosotros cuando estamos leyendo este capítulo 14 de Juan. Él quiso confirmar lo que creía entender y le hace una pregunta al Salvador y le dice: ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? En otras palabras, ¿cómo vas a estar con nosotros sin que el mundo te vea? El maestro no le corrigió. El maestro le confirmó que era él y su Padre quien haría morada en los corazones. El texto que impactó mi vida para mostrarme la verdad del Padre y del Hijo, yo la encuentro allí en 2 de Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo número 3 y el versículo número 17.
dice así la palabra de Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Así que cuando leí este texto, y yo siempre tengo un principio en mi vida, una constancia, que lo que la Biblia dice, eso yo lo creo. Soy ingeniero, fue la carrera que mi madre me pidió que estudiara antes de estudiar teología. Así que yo pienso como ingeniero. Y desde luego dentro de la ingeniería me tocó trabajar para empresas muy grandes. Dios me dio muchas capacidades para poder realizar proyectos, pero luego me pidieron que fuera a construir la Universidad de Montemorelos. Ayudé desde ver cómo conseguíamos los fondos y después de que terminamos la construcción de la Universidad de Montemorelos, más o menos allá en el 82, me pidieron que fuera vicerrector financiero. Al terminar mi periodo dije, bueno, yo quiero estudiar teología. ¿Por qué quería estudiar teología? Porque tenía muchas inquietudes sobre la deidad. Como me lo enseñaron desde niño, yo no estaba contento y veía cosas diferentes en la Biblia, en la palabra. Así que pues me inscribí para estudiar teología y pues acaba de ser vicerrector, así que era raro para los maestros tener el que era el vicerrector financiero, era de alumno, pero yo estuve muy contento, pero después de varios meses seguía sin entender nada de la deidad. Así que busqué a un maestro que me ayudara, el que consideraba con más sabiduría, y le dije que necesitaba que me dedicara bastante tiempo. Dijo, ¿qué te parece si empezamos con una tarde? Voy a cancelar todo. Así que ahí estuve en la tarde con él, oramos y me dijo, ahora sí, dime cuál es tu problema. Pues que no entiendo la deidad. Yo quiero entender todos los detalles de la deidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cómo actúan, cómo son. Se sonrió y me dijo, pues sabes que yo tampoco la entiendo. Y pensé, dije, vaya, a buen árbol me arrimé. Y me dijo, ¿y sabes por qué no la entiendo? Dice, porque ¿cómo puedes a un ser infinito meterlo en una mente finita? Así que nunca lo vamos a entender. Quizá cuando lleguemos a las mansiones celestiales, allá lo vamos a entender. Y yo me quedé en shock, me quedé en silencio y dije, wow, yo no había pensado nunca eso. Y entonces dice, bueno, entonces, ¿con qué quieres que comencemos? Me dijo el maestro. Le dije, no, pastor, ya, terminamos. ¿Cómo que terminamos? Me dijiste que necesitabas muchas horas para eso. No, ya entendí, no se preocupe, ya entendí, permítame orar y ya me despedí, le agradecí mucho, pero yo seguía con inquietudes. ¿Saben por qué seguía con inquietudes? Porque yo cada vez que veía muchos textos de la Biblia, pero especialmente este de Juan, el Evangelio de Juan 17, verso 3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Decía yo, tenemos que conocerlo, tenemos que entenderlo, pero ¿por qué nomás me dice que al único Dios verdadero y a Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿dónde está? A mí me enseñaron que el Espíritu Santo era parte de la deidad y era una trinidad y todo eso, pero mi inquietud ahí estaba. Después de saber que los pioneros de nuestra iglesia no creían en una trinidad, al revisar la historia es evidente esto, fueron los pasajes de Juan capítulo 17, el versículo 3, y una cita más del Espíritu de Profecía que me ayudaron a comprender, a aceptar con mayor fuerza
el hecho de que no existe una Trinidad. Y dice Juan capítulo 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto causó en mi mente mucha impresión y eso me ayudó a meditar en que la vida eterna es todo lo que nosotros necesitamos o requerimos, que prácticamente obtener la vida eterna es el resultado del trabajo del cielo, del plan de salvación del Señor para con nosotros los seres humanos pecadores. Es todo realmente lo que necesitamos. Y la vida eterna la encontramos en conocer al Padre y al Hijo. Y me preguntaba cómo yo, un adventista del séptimo día, maestro, director de conquistadores, activo en diferentes actividades para jóvenes y en la iglesia en general, que desde niño participaba en la iglesia, cuarta generación como adventista, ¿cómo puede ser que yo no conociera a Cristo? En el mes de ese año, un pasaje resonó con fuerza al conocer el mensaje acerca de Dios y de su Hijo, y dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Había algo que no conocía. Había un Dios del que nunca había escuchado, un único y solo verdadero, que había enviado a su Hijo Jesús, el cual, como dice Juan 17:1, Jesús le llama de Padre. Y que Jesús nos dice, y no otro, que este conocimiento es de vida eterna. Esta verdad fue construyendo en mi mente una mirada más clara sobre el Dios al que estaba adorando y me marcó un norte. Hay muchos mensajes que son importantes en la Biblia, pero hay uno solo que es de vida eterna. El llamado que Dios nos hace y el privilegio que tenemos es que nos invita a conocerle y que es posible conocerle. O capítulo 17 de João, verso 3, que foi o verso bíblico que mais me impactou quando eu estava abandonando as crenças da Trindade, do Deus pagão, para o Deus único bíblico, o Deus Israel, né? E esse verso aqui são as palavras de Jesus, e as palavras de Jesus, elas não foram complicadas de serem entendidas para mim, elas foram bastante claras, objetivas, diretas, sem subterfúgios, então não tive dificuldades para compreender a verdade, a veracidade desse verso, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Cuando Dios puso en mi mano material que hablaba acerca de la creencia de nuestros pioneros adventistas y cómo ellos entendían el misterio de la Trinidad. Y ellos entendían que el misterio de la Trinidad era una aberración teológica introducida desde el paganismo en la iglesia cristiana en el siglo IV, V, VI, porque la introducción de la doctrina de la Trinidad demoró mucho tiempo, no fue algo instantáneo que los padres de la iglesia dijeron esto se tiene que ser así y se definió de una manera rápida. No, llevó muchos años, llevó siglos, 3 siglos aproximadamente. Me mudé a Indiana, estaba viviendo con mi mamá y mi hermana, y ella estaba asistiendo a una iglesia en una casa. Así que comencé a ir con ella y el pastor comenzó a hablar de la Trinidad nuevamente y me dije, oh no, esto otra vez no. Así que levanté la mano y pregunté, ¿qué es la Trinidad? Solo quería saber qué él decía, ya que había escuchado al señor del hospital mental, su versión sobre el tema. Así que él comienza a explicarme, era lo mismo que me había dicho el señor en el hospital mental.
Oh, eso es terrible. Luego dice que esa doctrina había venido del paganismo hacia la iglesia cristiana, a través de la iglesia católica, y se fue transfiriendo a las demás iglesias. Casi todas las iglesias del mundo tienen la doctrina de la Trinidad, pero no es verdad, vino del paganismo. Así que estaba contento de escuchar la fuente de esta doctrina loca que había escuchado, pero al mismo tiempo me hizo desconfiar de lo que me dicen los predicadores, porque aquí está este pastor diciendo que no hay Trinidad, pero el resto del mundo estaría equivocado sobre eso. Así que decidí estudiar la Biblia por mí mismo y de este punto en adelante no iba a confiar en la palabra humana. Y creo que eso me ayudó porque me llevó a la Biblia a verificar todo por mi cuenta y Dios me ha bendecido en esa área. Aparte de todas las doctrinas que tenemos, tienen que establecer mayormente los pilares. Cuando está establecida los pilares, después otras doctrinas podemos basar sobre los pilares. Ahora, Proverbios 9:1 dice, la sabiduría edifició su casa, ladró sus 7 columnas. En el idioma inglés se refiere a ese pronombre como una mujer. Dice, wisdom had built her house, su como una mujer, su casa. Ladró sus 7 columnas, esa mujer. ¿Quién construye una casa? ¿Mujer o hombre? Hombre, pues. Entonces, ¿por qué se refiere como una mujer aquí? Porque la iglesia de Dios es una mujer. La iglesia adventista tiene 7 columnas. Tengo un sermón en mi canal de YouTube titulado Columnas de nuestra fe en español, que pueden ver cómo mostré todos los pilares o columnas de nuestra fe. Pero en ese espacio quiero hablar de la personalidad de Dios y de Cristo. Recibiréis poder, página 237, párrafo 4, dice, quienes procuran mover los antiguos pilares no están afirmando la verdad, no recuerdan lo que han recibido y olvidado. Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario y la personalidad de Cristo y de Dios. ¿Será que esa doctrina fue uno de los pilares? Personalidad de Dios, de Cristo. ¿Será que eso forma doctrina de deidad? Pues claro que sí. Entonces la profeta, ¿por qué Dios no nos dio una profecía que van a cambiar esas doctrinas? Pues claro, se nos mencionó la profeta también. Mensajes Selectos, tomo 1, nos dice, tenemos ahora delante de nosotros la alfa de esos peligros o herejías. La omega sería de una naturaleza asombrosísima. Yo me hago la pregunta, ¿será que ella es un profeta de Dios, como un siervo de Dios, como un representante? ¿Será que va a cumplir lo que dice ella? ¿Será que estoy en ese engaño? En Riviera Herald, en género 6, 1994, publicaron esas palabras en página 10. La creencia adventista han cambiado a lo largo de los años bajo el impacto en la verdad presente. La más asombrosísima es la enseñanza sobre Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Mayormente lo que querían decir es que la creencia fue cambiada. ¿Será que ese es el cambio que Illinois profetizó? Illinois dijo que sería en una naturaleza asombrosísima y ellos mencionaron esa misma palabra. Pero ¿qué sería la definición de omega de acuerdo a Ellen G. de White? Porque hay tantas explicaciones y definición de esas palabras, esas teorías en la iglesia adventista hoy en día. ¿Qué dijo ella misma? Mensajes Selectos dice, el Living Temple contiene el alfa de esas herejías. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversia en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. O sea, básicamente lo que decía hermana White era, no cambien lo que tenemos ahorita. Una de las cosas que más me llamó la atención fue descubrir qué significa la unidad de Cristo y el Padre.
Esa es la unidad que siempre se ha confundido, que dicen que es 3 en 1, que están unidos en una cosa y que los 3 forman uno. Pero en realidad esa unidad la pude descubrir en el libro de Juan, capítulo 17, y en el versículo 11 en específico dice así, y leo para ustedes: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Y ahora vamos a entender en este capítulo qué significa la unidad de Cristo con el Padre, que dice este texto, esta cita, que será la misma unidad que nosotros tendremos con Cristo. Ahora iríamos al versículo 21, 22 y 23. Y miren cómo dice el versículo 21. Para que todos sean uno. Y ahora va a explicar. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Y cómo es que somos uno en Cristo? ¿Cómo es que Cristo es uno con el Padre? No es que son 3 que forman uno. Simplemente la unidad tiene que ver con el versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en el versículo 23 termina diciendo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Quiere decir que el Espíritu de Dios es esa gloria de Dios, es lo que mantiene uno a Cristo con el Padre y es lo que nos mantiene a nosotros al mismo tiempo uno a nosotros con Cristo y con el Padre. Y esto fue algo que me inspiró mucho, que me ayudó a entender, y por eso termino con esta cita de Elena de White. Dice, Cristo debe vivir en sus agentes humanos, trabaja a través de sus facultades y actúa a través de sus capacidades. La voluntad de sus agentes humanos debe ser sometida a la voluntad de Cristo. Deben actuar con su espíritu, de manera que ya no son ellos los que viven, sino Cristo vive en ellos. Jesús está tratando de grabar en ellos la idea de que al darle su Espíritu Santo, y escuchen cómo sigue diciendo, Él les está dando la gloria que el Padre le ha dado a Él para que Él y su pueblo sean uno en Dios. Por eso fue que Moisés en Éxodo 33:18 se interesó mucho por esa gloria y le dijo a Cristo, muéstrame tu gloria, porque él sabía que esa gloria en un futuro el hombre la recibiría. Nosotros tenemos el privilegio de recibir esta gloria. Ahora entendemos qué es lo que poseemos dentro de nosotros. Ahora entendemos cómo somos uno con el Padre y con el Hijo. ¿Qué tan difícil es conocer en la palabra de Dios que Dios es el Padre y que su Hijo es nuestro Señor? Malaquías 2:10 nos dice que todos tenemos a un mismo Padre. Pablo, en todas las epístolas y cada una de ellas, es decir, a los romanos, a los corintios, los gálatas, efesios, filipenses, colosenses, a los tesalonicenses en sus 2 cartas, a Timoteo también en sus 2 cartas, a Tito, a Filemón, a todos les dejó bien escrito que Dios era el Padre y que su Hijo era nuestro Señor. 12 versículos solamente por parte de Pablo. Además, también Juan, Pedro, Santiago y Judas nos dijeron también esto y lo dejaron escrito, que Dios es el Padre. Además, Jesús nos dijo palabras mayores, que su Padre era el único Dios verdadero. ¿Acaso lo dijo para que supusiéramos que eran 3? Jesús asegura que tiene un Dios y en un solo versículo lo dice 4 veces. Estudiando el tema de la deidad, hay 2 versículos que me llamaron mucho la atención y uno se encuentra en Juan 17:3 y dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Claramente podemos ver que la vida eterna la podemos obtener conociendo al Padre, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. Eso lo podemos ver bien claro en este versículo. Y el segundo versículo lo podemos encontrar en 2 de Corintios 3:17. Y dice así, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Conociendo esto, puedo ver que el Espíritu Santo es Jesucristo, que es el Espíritu de la verdad. Y por eso, mediante de él, podemos conocer al Padre, al único Dios verdadero.
y mediante conociendo al Padre y al Hijo podemos obtener la vida eterna. Durante esos 10 años en los cuales no tuve ninguna información, deseché la idea de que la Trinidad fuera una doctrina falsa. La deseché de mi mente porque yo pensaba que el Espíritu Santo tenía una obra fundamental en el convencimiento del pecado y que tenía que existir, porque la Biblia lo menciona muchas veces, especialmente en el Nuevo Testamento. Y no lograba encajar esa idea. Yo amaba al Espíritu Santo, la obra que hacía el Espíritu Santo, me parecía fundamental y es fundamental. ¿Qué ocurrió? Que 10 años después me topé con citas de Elena de White que me aclararon el panorama y la mente y me hicieron entender quién es el Espíritu Santo. Una cita, sin duda que esta cita es muy conocida, Manuscript Releases, el volumen 14, la página 23, párrafo 3, donde dice, estorbado por la humanidad, estorbado por la humanidad. Cristo no podía estar en todos los lugares personalmente. Por lo tanto, era totalmente ventajoso para ellos que los dejara, fuera su Padre, y enviara al Espíritu Santo para que fuera su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es él mismo despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo como el omnipresente. Sabiendo de que Cristo tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana, es interesante que la sierva del Señor mencione que Cristo se sentía estorbado por su naturaleza humana para que no pueda estar en todos los lugares. Y cuando leí en esta cita de que el Espíritu Santo es él mismo despojado de su humanidad, eso confirmó muchas cosas en mi mente y empezó a aclarar el trabajo que está realizando el Padre y el Hijo con sus dos naturalezas, divina y humana. Hermanos, el Espíritu Santo es el mismo Cristo desposeído de la naturaleza humana. Con esto basta para mí para entender el plan de la divinidad compuesto o la verdad por el Padre y el Hijo. Dos personas. Punto y final. Eso es lo que creo y eso es lo que predico. El Espíritu Santo es el mismo despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo como el omnipresente. Esta cita, por su literalidad y nitidez, me dejó claras muchas cosas, ¿no?, respecto a ese tema y me hicieron ver que seguramente la idea de una Trinidad no era precisamente lo que nos estaba mostrando la Biblia y los deseos del espíritu de profecía. Porque Jesús cuando fue al Padre fue con un cuerpo humano glorificado, como el que tendrán los salvados durante toda la eternidad, pero un cuerpo humano. Entonces, estorbado por ese cuerpo humano, tenía que enviar a su espíritu. Dice, él se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu Santo como el omnipresente. Con su humanidad no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo para beneficio de los discípulos y de nosotros, de toda la humanidad, de todas las épocas. Él está con su cuerpo en el cielo y con su espíritu aquí en la tierra. Eso me dejó muy tranquilo de que la obra del Espíritu se sigue haciendo aunque yo no crea en la Trinidad. Entonces a mí esta cita, juntamente luego con decenas y decenas de citas que fui leyendo, fui estudiando, fui entendiendo, así como también de la palabra de Dios, como podría ser 1 Corintios 8:6, Juan 17:3, todos estos versículos, todas estas citas me marcaron profundamente. Pero hubo un versículo también, que me ha venido ahora en mente, que se encuentra pues en Gálatas 4:6, ¿no? Y el versículo que dice que
que Dios envió, ¿no?, a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre, ¿no? Entonces esto también fue un golpe para mí, porque me ayudó, ¿no?, a entender que realmente tampoco no hay tres seres, que no hay un tercer ser llamado Dios Espíritu Santo, sino que es el espíritu de su Hijo, ¿no?, el espíritu de Cristo, ¿no?, el cual clamaba Padre, y es el espíritu que Dios envía a nuestros corazones. Entonces, esta cita, este versículo, vuestros versículos, ¿no?, hemos citado 1 Corintios 8:6, Juan 17:3, fueron puntales, fueron claves para que yo pudiera entender realmente el tema de la divinidad y diera pues finalmente el paso para estar en la verdadera deidad. La sierva del Señor explica ese mismo texto de una manera hermosa. Ella dice que los discípulos no podían entender el hecho de que podían gozar de la presencia de Cristo. Les costaba entender el significado de una manifestación espiritual. Esto está en Cada Día con Dios en la página 140, párrafo 4. Esta cita fue la que a mí me abrió los ojos. Ahí fue donde entendí la palabra halos. Ahí fue donde supe, en términos de frijolitos y arroz, que era como si me dieran de la misma sopa en un plato diferente. En este caso, que fuera mismo Cristo en su presentación espiritual. Es mi mismo Cristo, no es otra persona desconocida, es Él. Y de los textos de Elena G. White me impresionó el que encontramos en Primeros Escritos, capítulo 10, de las 2300 tardes y mañanas, es donde Elena G. White nos muestra un trono, el Padre y el Hijo, y luego a Jesucristo soplando su espíritu, como también lo reza Juan capítulo 20, versículo 22, donde vemos a Jesús soplando su Espíritu Santo a sus discípulos. La cita que me llama la atención respecto de este tema es la que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 280, y notamos que fue escrita en 1904. Esto fue varios años después de que fuera escrito el deseado de todas las gentes. Ella dice así: las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar claramente la personalidad individual de cada uno. Y allí cita este versículo que nosotros hemos leído, y después continúa: Dios es Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada, ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Así vemos cómo Elena G. White en esta época tan tardía define claramente la relación que existe entre Dios y Cristo y nos dice que eso está claramente explicado en las Escrituras. Dios es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Esa es la personalidad de cada uno de ellos. Está definida en relación al otro. Y nos dice que a Cristo le ha sido dada una posición exaltada. El versículo de Hebreos nos dice que es por herencia. Nos dice que ha sido hecho igual al Padre, por herencia. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Pero imagine entonces mi sorpresa cuando, siguiendo estudiando este tema, me di cuenta más tarde de que se trataba de una doctrina católica, inventada por los mismos que torturaron y mataron a través de la Inquisición a millones de cristianos que no aceptaban las doctrinas, los dogmas y las tradiciones creadas por el papado y sus seguidores, de las cuales la principal doctrina es la Trinidad. Aunque yo no tenía ninguna duda de que la doctrina de la Trinidad ahora era una doctrina completamente anticristiana, me sentí más fortalecido y regocijado cuando llegaron a mí los escritos y creencias de los pioneros, sus creencias fundamentales, y descubrí que la creencia en el Dios único era la antigua creencia de la propia Iglesia. Descubrí que los pioneros no solo no creían en la Trinidad, sino que la denunciaban como completamente anticristiana y sin miedo a hablar, la colocaban junto con las muchas doctrinas otras papales como la adoración de imágenes, la confesión a hombres, pecadores, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, para mí es muy difícil entender
Como una iglesia que junto con sus miembros se jacta de ser la niña de los ojos de Dios, que se jacta de tener una verdad que ninguna otra iglesia tiene, ¿cómo puede querer ser igual a las demás? Y peor que eso, tener como doctrina principal la doctrina central del catolicismo. ¿Cómo pueden estos hermanos creer en la Trinidad, sobre todo cuando hoy en día los pastores ya ni siquiera se esmeran en ocultar su violenta apostasía al declarar que Jesús no es el Hijo literal de Dios, sino que simplemente asumió el papel de Hijo en el plan de redención? Yo estaba estudiando con un grupo de Argentina que había en el campo y me dicen, bueno, pastor, y usted dígame nada más, un texto en que se hable de que el Espíritu Santo es Dios. Y le dije, ¿cómo no? Muy fácil de eso. Así que yo rápidamente dije, voy a mi Biblia y busqué, pero no había uno exacto. Y entonces le hablé a mi hijo, que él también estudia mucho, y entonces me dijo, papá, ¿eso no existe? ¿Cómo que no existe? Si eso nos han enseñado en el seminario y en todos lados, pero no hay un texto, me dijo, ni de Elena de White. ¿Cómo? Y ahí me preocupé mucho y me metí a fondo a estudiar y efectivamente no encontré nada. Eso hizo que cambiara mi posición totalmente. Y entonces empecé a estudiar y empecé a entender. Y Dios me fue dando luz y luz, pero eso hizo que prácticamente tuviera que empezar de nuevo y que empezara pues otro ministerio, donde ya íbamos a enseñar lo correcto. Luego después fui viendo en otros pasajes, en otros textos, por ejemplo, 1 Juan capítulo 2, versículo 22, habla acerca de que el anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, bueno, sabemos quién es el anticristo, sabemos que es el poder romano, que fue la Iglesia Católica. También el anticristo se lo llama el cuerno pequeño, se lo llama la bestia de Apocalipsis, etc. Es el mismo poder que se opone a Dios de diferentes maneras. Y cuando revisamos la historia vemos que realmente la Iglesia Católica fue la que instituyó la Trinidad, es más, combatió a los pueblos o a las tribus que no eran trinitarias, ¿sí? Que fueron llamadas o conocidas como las tribus bárbaras, ¿sí? Que se opuso contra Dios, hizo guerra incluso contra los santos y los venció, dice, ¿no? Así que cuando leí este pasaje también de 1 Juan capítulo 2, versículo 22, que dice que el anticristo niega al Padre y al Hijo, eso realmente me llamó mucho la atención para revisar, estudiar este tema, y fue confirmando estos dos pasajes y muchos otros que realmente Dios no era una Trinidad, sino que Dios era un ser personal que tiene un Hijo, ¿sí? Y cuya presencia, tanto del Padre y del Hijo, se manifiesta a través del Espíritu Santo. Ahí fue donde yo entendí el propósito de la doctrina de la Trinidad. Entendí el pensamiento del anticristo, que era negar al Padre y al Hijo, pues había aprendido que Cristo no era su Hijo en la eternidad, sino que fue su Hijo a partir de la encarnación en María. Ellos niegan al Padre y a su Hijo. Con toda la luz que Dios ha estado dando a su pueblo en estos últimos días, más aún a un pueblo que fue llamado a luchar contra las herejías que el papado inventó y que han estado destruyendo el verdadero evangelio, me causa asombro saber que la iglesia que dice ser la iglesia especial de Dios está unida en una doctrina que hiere la base central del cristianismo, que se basa en que Dios no es un título, sino un ser verdadero, que es de hecho el Padre del Señor Jesucristo, y que Jesucristo, nuestro Salvador, es de manera literal el Hijo de este Padre desde antes de la fundación del mundo. Hoy veo con tristeza el cumplimiento de las palabras del amado Juan, hablando de la apostasía de la iglesia que fue llamada por Dios
que vendría antes de que el anticristo, el hijo de perdición, se revelara plenamente. Dice el texto: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. Cualquiera que confiese el Hijo tiene también el Padre. 1 Juan 2, 22 y 23. La claridad con que Dios nos da esta información es innegable. El mentiroso es el que niega que Jesús es Cristo mismo, el que niega al Padre y al Hijo. Y asegura aún más: el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo también tiene el Padre. Vean que este texto nos dice quien niega a Dios y quien simplemente niega a Cristo, sino quien niega la filiación y la paternidad descritas aquí entre uno y otro. La Trinidad niega que Dios sea realmente el Padre de Jesucristo y niega que Cristo sea realmente el Hijo de Dios. Alguna va a decir, ella entendió, pero los pioneros no entendieron. ¿Será? Había un hermano que quería predicar algo. Dijo, yo creo ahorita que el Espíritu es el ángel Gabriel. Y lo que dice hermana White, espero que busque estar en armonía con el cuerpo. Se me ha mostrado que no ejercería una influencia salvadora al enseñar la verdad porque su mente está inquieta y a menos que bebería más de la fuente de la vida, cometería el error que muchos otros han cometido de pensar que tiene nuevas la luz, cuando es solo una nueva fase de error. Ahora escuchen esas palabras. Necesitas entrar en armonía con tus hermanos. Pero creí que los hermanos tienen doctrina equivocada. Y eso fue escrito en una carta 7, 1891. ¿Qué tipo de cambio de doctrina sería o consistiría de definición de omega de herejía? Algo se refiere a la personalidad y presencia de Dios. Vota otra definición es que piensas que forma parte de omega de herejía. Y mensaje selecto sigue diciendo, el enemigo de las almas ha procurado introducir las suposiciones que había de realizar una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. ¿Qué pilar fue cambiada? De los 7 columnas de nuestra fe, el único que fue completamente rechazada de la mayoría de la iglesia, que tiene una naturaleza asombrosísima, es la personalidad de Cristo y de Jesús, de deidad. ¿Será que se cumplió su profecía? Yo creo que sí. ¿Qué piensas tú? También hay otra cita que es muy famosa, que está en el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, concretamente en su página 11, párrafo 5. Dice así: Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Fijaros, aquí dice el único ser. Si es el único ser que puede entrar en los designios del Padre, ¿dónde está el tercer ser coeterno y coigual, que es el Espíritu Santo? Aquí veis que no cuadra, ¿no? Es un texto que es contrario completamente a una idea trinitaria, con lo cual tenía que ver qué pasaba aquí, ¿no? A partir de esas citas, ese texto y muchas otras citas y muchos otros textos, al cabo de entre 5 y 7 años, llegué a la conclusión de mi creencia actual, que acerca de la identidad del Espíritu Santo. Llegué a la conclusión bíblica y del Espíritu de profecía de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. La grandeza de Dios nos es incomprensible. Jehová tiene en el cielo su trono, dice Salmo 11:4. Sin embargo, es omnipresente mediante su Espíritu. Tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y su interés personal en ellas. O sea que esto es clarísimo.
Dios se acerca al ser humano en todos los lugares del mundo y en todos los lugares del universo a través de su Espíritu, aunque Él está en su trono en el cielo. Al ver que Cristo es la verdad y que este Espíritu de la verdad es el que viene a nosotros y nosotros le conocemos porque conocemos a su dueño, conocemos a aquel que nos ha entregado, es donde llego a entender algo muy especial. Y es que Cristo literalmente no nos ha dejado huérfanos. Y aunque está ahí arriba en el cielo celestial, en el santuario celestial, intercediendo por nuestros pecados, a través de su omnipresencia, su Santo Espíritu, Él está con nosotros aquí en esta tierra, ayudándonos, siguiendo con nosotros adelante, cumpliendo la promesa de Mateo 28:20, que Él estaría con nosotros hasta el fin de los días. Este libro se titula Recibiréis Poder. Es una matutina escrita en 1995 para ser usada durante el año 96. Dice: Recibiréis poder, persona, presencia y obra del Espíritu Santo, escrito por Elena de White. Tiene 365 citas de Elena de White, una por cada día del año. Y estuve marcando todas las citas en las cuales aparecen conceptos antitrinitarios. Y uno diría, ¿cómo es posible? En un libro editado por la Iglesia Adventista en 1996 va a tener citas antitrinitarias. Claro, es que en la mayoría de la obra de Elena de White, las citas que ella refiere del Espíritu Santo son antitrinitarias. No hay citas trinitarias. Entonces, al subrayarlas, me di cuenta que hay más de 300 de las 365 citas que son antitrinitarias. Las otras son citas que hablan del Espíritu Santo, pero hablan de la obra del Espíritu Santo, no refieren nada, ni tercera persona de la divinidad, ni nada por el estilo. Pero el resto, en las cuales se menciona al Espíritu Santo, se lo menciona como el Espíritu de Dios en algunas circunstancias o el Espíritu de Cristo en otras circunstancias. Yo había leído en 1996 esta meditación matinal, está en mi biblioteca desde aquella época y nunca le había prestado atención. Y es lo que nos pasa a veces a nosotros. Cuando nos falta una llave para abrir los tesoros, nos quedamos mirando el cofre y no vemos el tesoro. Yo les invito a conseguir este libro, esta meditación matutina. Creo que la han reeditado para venderla nuevamente. Los que la tienen en su biblioteca, vuelvan a mirarla y lean con atención cada cita de cada día, subrayando donde se menciona que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios o el de Cristo. Por ejemplo, 5 de marzo. Aunque la divina influencia es esencial para la obra del perfeccionamiento del carácter cristiano, muchas veces son ignorados el nombre y la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo lo define el Espíritu Santo? Como una divina influencia de Dios. El mundo adora a un Dios misterioso. Cristo nos reveló a su Padre. Apocalipsis 14:1 nos enseña que Cristo y los 144,000 iban a tener el nombre de su Padre en la frente. Y también nos enseña en Apocalipsis 17:5 que la ramera también tiene una palabra en su frente. Y es una palabra y está en mayúscula. Según la Biblia de 1560, la primera traducida al castellano, del hebreo, del arameo y del griego, solo dice una palabra y es la palabra misterio. Para mí no hay duda de que esa iglesia infiel lleva el nombre de su Dios misterioso, lleva el carácter de un Dios misterioso. El día anterior dice: ahora mismo pongámonos en una situación en la que podamos recibir el Espíritu que Dios nos ofrece. O sea, Dios nos ofrece su Espíritu. Jesús, 1 de marzo, Jesús consoló a sus discípulos con la promesa del Espíritu Santo, y en la doctrina acerca de este agente de influencia divina, no es un Dios, un agente de influencia divina,
qué riquezas le fueron reveladas, porque esta bendición traería en su estela todas las otras bendiciones. Si desea tener acceso a las moradas de la justicia cuando Cristo venga, ahora debe ser objeto de la obra profunda de su Espíritu, que se hace visible en la experiencia personal, el Espíritu de Cristo. Y así, mientras estudiamos y oremos junto a nosotros, estará el Divino Maestro, el Espíritu Santo, para iluminar nuestra comprensión a fin de que podamos entender las grandes verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? El Divino Maestro. Pero en la cita del 16 de febrero se habla de que Cristo es nuestro Divino Maestro. Y acá muestra que el Divino Maestro es el Espíritu Santo. O es Cristo o es el Espíritu Santo, o hay dos Divinos Maestros, o el Espíritu Santo es el Espíritu del Divino Maestro. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Verso específico que eu vou ler aqui para vocês, esse verso tocou muito o meu coração. E ali aconteceu um despertamento de uma forma muito especial. Esse verso está no livro aqui de Mateus, eu quero pedir licença aí para ler. Está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 27, que diz assim: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Veja que aqui Jesus Cristo, ele diz aqui que ninguém... Ora, se você pegar um dicionário em qualquer língua, na língua portuguesa, na língua inglesa, espanhola, em qualquer outra língua, se você for buscar o significado da palavra ninguém, ela é absoluta. Se houvesse uma terceira pessoa igual a ele, igual ao Pai, ele também teria a mesma capacidade de conhecimento. Aqui ele está anulando qualquer possibilidade de uma pessoa que participe dessa intimidade profunda de pai e filho. Não há ninguém. Não há ninguém igual ao pai e nem ninguém igual ao filho. Ou alguém semelhante ali no meio deles dois, parecido com eles, que possam ter essa onisciência, ter esse conhecimento. Como o pai tem do filho e o filho tem do pai. Já imaginaram isso? Acreditar numa ideia de que há três pessoas coiguais, três pessoas oniscientes, que conhecem tudo, mas não conhecem nem o pai nem o filho? Bueno, en cada página hay una cita referente a esto, son más de 300 citas antitrinitarias, en las cuales se puede ver que aún nuestra profeta Elena de White, en toda su vida, 360 citas, creía que el Espíritu Santo era una influencia divina que provenía de Dios, Padre o de Cristo. Hay otro tema que a mí al principio era tan evidente que me costaba entender. La doctrina de la Trinidad, y no se dejen engañar por aquellos que dicen que la nuestra es diferente a la doctrina trinitaria de la Iglesia Católica, no lo es, son exactamente iguales, pero vamos a olvidarnos de la comparación. Vayan a los escritos, a las publicaciones de la Conferencia General, y ahí encontrarán Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y que los tres son coeternos y coiguales. Y aquí viene la llave de la cuestión, ¿vale? Si son coeternos, eso significa que nadie puede ser antes que el otro. Luego el Padre literal y el Hijo literal completamente desaparecen. Y ahí es lo que decían los pioneros, que eso iba en contra de la esencia del Padre y del Hijo. Rompía completamente el plan de la salvación para el ser humano, ¿vale? Una cosa tan sencilla como esa. Por eso ahora nos están enseñando que no es un padre y un hijo literal, sino que son roles, que son metáforas y que estamos hablando en simbología. De manera que Juan 3:16 es pura filosofía, es pura simbología, es un rol
¿vale? Y ni el padre es padre, ni el hijo es hijo. Eso es lo que nos están vendiendo desde hace muchos años y que además la gente ha caído en el engaño. Despierten, hermanos, porque les va la vida eterna en ello. Espero que esto sirva para abrir los ojos de todos ustedes. Es mi experiencia personal, la comparto porque creo que algunas personas que están viendo este video pueden llegar a pasar por la misma experiencia. Y que Dios los bendiga y podamos entender que el Espíritu Santo que gime y llora es el Espíritu de Cristo. Cuando ve que al no arrepentirse el pecador está haciendo inútil su sacrificio en la cruz. Que Él los bendiga. Hermano, los escritos de la hermana White están mutilados. Y yo le voy a probar. En la Biblia no aparece la palabra Trinidad. Si me la busca, le damos $1.000.000. Y en ningún libro de la señora White aparece la Trinidad, sino en uno solo. ¿Qué coincidencia? ¿En cuál? En el evangelismo. Porque los jesuitas se infiltraron y la metieron en la página 446. Lo vamos a leer ahora. Solamente uno. ¿Y saben quién se metió y quién escribió ese libro? El pastor que escribió La venida del Consolador. ¿Cómo se llama el pastor? Leroy Frum. El terrible engaño que está afectando a nuestra humanidad y a nuestro pueblo, a la mayoría de nuestro pueblo, es la diabólica doctrina de la Trinidad que ha envuelto al mundo. Diabólica doctrina de la Trinidad ha envuelto al mundo y es lo que está uniendo al mundo, que me descoloca el plan de la salvación. Pero en este momento, mis apreciados, es lo que está en juego en el mundo, lo que va a unir al mundo aparentemente. Es una doctrina totalmente falsificada. Hay una deidad, una divinidad, el Padre y el Hijo. El diablo quiere ocupar ese lugar, destronando a Cristo en el corazón de los hombres. Y Él es el que nos da la vida, Cristo. Es el que me da la salvación, Cristo. El amor del Padre revelado en Cristo Jesús. Él, alzando los ojos al cielo, dijo: esta la vida eterna, que te conozcan a ti, y me lo imagino hasta apuntando hacia el cielo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna radica en conocer a dos personas, a Dios, el único Dios, y a Jesucristo. Por eso el Hijo es el amén. Dios dice y el Hijo hace. Mire, si nosotros pudiéramos ser tan sumisos a la palabra de Cristo como Cristo lo es al Padre. Qué bendición es cuando uno pone más rápido en práctica la palabra de Dios. Recuerdo allí una cita inspirada que dice: en el reino de los cielos, la persona más humilde es el que escucha la palabra, la atesora en su corazón y la pone por práctica rápidamente. Ese es el más humilde en el reino de los cielos.